hacer acto de oración. Amante Dios y Padre que moras en las alturas, una vez más venimos ante usted, Espíritu Santo, dándole gracias. Gracias porque usted nos ha permitido llegar hasta aquí. Mire que usted ha guiado cada uno de nuestros pasos y de este proceso. Usted ha estado ahí en momentos de llanto y de frustración. Mire, Espíritu Santo, que vamos a poner en sus manos esta actividad. Que sea usted que tome el control de esta actividad, Espíritu Santo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Bueno, en el día de hoy vamos a conocer un poquito más sobre el maravilloso libro de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional. Nosotros hemos estado estudiando este libro por un tiempo y todo lo que vamos a expresar hoy fue algo que nos llenó de satisfacción. Mi nombre es Fede Vargas y mi tema es el desafío de Aristóteles. Antes de comenzar, me gustaría que me acompañaran en un viaje en autobús. Este es nuestro amable conductor. Y él nos da la bienvenida con muy buenos días, ¿cómo está usted? Pero lamentablemente el estrés emocional que sentimos, la presión familiar, los problemas económicos, son cosas que nos tienen bastante estresados. Bueno, cuando subimos al autobús y vemos la cara del amable conductor, simplemente tomamos nuestro asiento. Todas las personas que están en el autobús, igual que nosotros, también tienen muchas presiones, ya sean familiares, económicas, de trabajo. Mientras el conductor se da cuenta de que todos en el autobús tienen la misma situación, aparte del tránsito nefasto que hay en la ciudad, el calor sofocante de verano, o otoño o invierno o verano, porque igual en este país hace muchísimo calor, el conductor empieza a narrar todo lo que está aconteciendo alrededor de la ciudad. ¡Qué bonito atardecer! Esa tienda tiene Black Friday. ¡Qué elegante se ve esa señora! La actitud positiva del conductor, aunque no es necesario que él lo haga, que narre todo lo que está pasando, hace que poco a poco nosotros nos vamos sacudiendo de encima nuestras frustraciones. Cuando nos apeamos del autobús, todos nos vamos con una situación muy diferente, una mentalidad muy diferente a la que teníamos al principio. Por lo tanto, sin darse cuenta, ese conductor fue el epicentro de algo que se extendería por toda la ciudad. Hoy en día, lamentablemente, hay muchas cosas que nos quitan el sueño, muchas malas noticias que nos afectan a todos cotidianamente. Muerte de seres queridos, la violencia intrafamiliar. Y lamentablemente cabe destacar que muchas de las cosas que están sucediendo a veces son causa de nosotros mismos. La falta de inteligencia emocional, la ira, el arranque de cólera que se nos puede presentar a todos, incluso nosotros nos hemos visto afectados, es algo que está a la orden del día. Pues este libro se hizo diseñado para que nosotros conociéramos qué son las emociones, cómo estas pueden ayudarnos, pero también cómo pueden destruirnos si no tenemos cuenta con eso. Ahora, ¿para qué sirven las emociones? Bueno, las emociones son acciones que nosotros realizamos, impulsos, ya sean internos o externos, de cosas que nosotros pasamos a nuestro alrededor. En este caso, este libro nos va a ayudar, el transcurso del libro nos va a ayudar a entender cómo funciona el cerebro y las emociones. Por ejemplo, vamos a comprender los sentimientos de los demás, cómo lo que a nosotros puede afectar, pero de los demás también. También vamos a entender cómo debemos cuidar nuestras relaciones más cercanas y cómo estas nos pueden destruir si no tenemos cuidado. Cómo la niñez afecta nuestro desarrollo emocional y también cómo si no aplicamos un cambio en nuestra vida, esta puede afectarnos, ser prácticamente como una droga para nosotros. Nosotros los seres humanos contamos con emociones que nos ayudan a actuar en situaciones que quizás los demás actuarían de diferente manera. Por ejemplo, si alguien aquí es padre y su niño se está ahogando, por ejemplo, y quizás no sabe nadar, es muy posible que no se ponga a calcular cuál es la distancia del agua o por aquí me sale mejor. No, simplemente por impulso y por motivación del corazón nosotros actuamos. Bueno, pues las emociones se pueden, en nuestro cerebro hay un catálogo de emociones. El cerebro es lo que nos ayuda a identificar cuándo vamos a cuándo vamos a reaccionar de determinada manera o cómo vamos a reaccionar. Por ejemplo, si tenemos miedo, es muy probable que el flujo sanguíneo se vaya de nuestro rostro y eso haga
que tengamos palidez en nuestro rostro. Y el flujo sanguíneo va hacia los pies, provocando que si hay que salir corriendo para evitar una situación de peligro, lo podamos hacer. En el caso del enojo, el flujo sanguíneo va hacia nuestras manos, lo que hace fácil que si tenemos que empuñar un arma sea más fácil hacerlo. Pero también el ritmo cardíaco aumenta de tal manera que la adrenalina que sentimos puede provocar que hagamos acciones vigorosas, aunque quizás no tengamos el tamaño o la fuerza para hacerlo. Entonces, todas estas emociones, también incluyendo la felicidad, que es un sentimiento de relajación, de paz. El amor tiene que ver con algo sentimental, algo que nos hace tener contacto físico con otras personas. También está el desagrado. Cuando hablamos de desagrado, generalmente ponemos cara así como ponemos cara de desagrado. Porque tratamos de que las fosas nasales no entre el olor del desagrado. Entonces, todas estas emociones vienen desde tiempos antiguos y se siguen evolucionando a través del tiempo. Por lo tanto, tenemos que agradecer que tenemos un cerebro maravilloso que nos ayuda a identificar cuáles son las acciones que estamos haciendo y cómo nosotros podemos evitar arruinar nuestra vida si no tenemos un buen control de nuestras emociones. Bueno, mi nombre es María Almonte y yo les estaré hablando cuando listo estoy. Bueno, la inteligencia académica y el coeficiente intelectual CI no nos garantiza un éxito en nuestra vida. Este puede estar involucrado en ciertos logros como una mejora académica o un mejor trabajo, una mejora adquisitivamente. Los resultados se deben a otros factores como la inteligencia emocional y habilidades como el autocontrol, la perseverancia, la relajación o regulación de las emociones y la capacidad de manejar las frustraciones en los momentos más indicados. Esto nos lleva a entender que las emociones van más allá y que el verdadero éxito se debe a las emociones, a las habilidades sociales y también con algunos factores del entorno. La inteligencia emocional y el destino. La inteligencia emocional es un concepto o una base importante para la satisfacción personal y para el crecimiento propio. Aunque el sistema educativo y la sociedad se ha caracterizado o profundizado en las habilidades intelectuales, es importante desarrollar las competencias emocionales y sociales para un mejor logro y para sobrellevar los conflictos del día a día. Cuanto a la conexión no basta, las emociones son componentes importantes para comprendernos a nosotros mismos y para comprender nuestras vidas. Aunque es difícil y nos hemos enfocado en exámenes, en cómo pensamos, es importante tener en cuenta que las emociones deben ser incluidas en la educación y la inteligencia también, porque las emociones nos permiten tomar decisiones y sobrellevar la vida entera y nos va a llevar poco a poco al éxito. ¿Las emociones pueden ser inteligentes? Bueno, las emociones, según Peter Collier, se enfoca en 5 factores importantes. ¿Cuáles? Bueno, el conocimiento de las emociones, el control de las emociones, la motivación personal y también la empatía y sobre todo las habilidades sociales. El conocimiento de las emociones propias nos permite entender lo que sentimos y por qué lo sentimos. El manejo y autocontrol de las emociones nos permite mantenernos en calma en momentos de frustraciones. La motivación personal nos permite mantenernos en calma y seguir adelante en nuestras metas. Y la empatía nos pone en el lugar de las personas cuando están pasando un momento de dificultad. Las habilidades sociales nos permiten interactuar y desarrollar una relación con los demás alrededor de nuestras vidas. Y estas habilidades son muy importantes y fundamentales para el bienestar propio y para seguir adelante con todo lo que nos propongamos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rebeca Vargas y en el día de hoy vamos a tocar el tema Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo es un tema muy importante, ya que en este tema o bajo este tema podemos conocernos directamente cada uno de nosotros, podemos
saber qué tipo de esfuerzo podemos hacer, qué podemos lograr en cada una de nuestras vidas, y es lo más importante que podemos tener en esta vida, que es conocernos nosotros mismos para saber qué podemos lograr, para saber qué podemos permitir todo lo bueno que llegue a nuestra vida. Y es como la parte más esencial y más importante, porque estamos en esta vida para lograr cosas y para ser felices también a través de cada una de esas cosas. El apasionado y el indiferente es una de mis favoritas, porque en este podemos ver y identificar cada una de las cosas que podemos lograr también. Viene siendo, aparte de lo mismo, viene derivando de lo mismo cada uno de estos temas, ya que debemos ser apasionados, debemos ser amorosos, debemos ser enfáticos en todo lo que queremos y buscar y destacar todo lo que necesitamos para poder lograr cada uno de nuestros sueños. El apasionado y indiferente es muy importante también en el aspecto de que debemos de cada uno de nuestros niños también, si tenemos niños, darle esta formación para que sean siempre apasionados y, aparte de todo, que puedan lograr todos sus sueños, pero desde temprana edad. El hombre sin sentimiento. El hombre sin sentimiento también es una de las partes más importantes, ya que en esta parte podríamos verificar que las personas deben hablar, deben decir todo lo que sienten, si sienten amor, si sienten miedo, todo debe ser hablado, comunicado. La conversación es una de las cosas más importantes que podemos tener en esta vida, y por eso para mí me dejó un muy buen conocimiento en esta parte. El obvio de las sensaciones viscerales. De esta manera podemos encontrar varias personas que podemos lograr todo lo que queremos, buscar la pareja con que realmente pensamos en que vamos a tener un futuro, el estudio, qué queremos realmente hacer en cada una de nuestras vidas. Entonces, de aquí parte lo que es viscerales, que debemos tener enfoque en lo que realmente queremos, en lo que realmente queremos formar en nuestras vidas. No es que realmente vamos a encontrar la persona perfecta, pero es algo que necesitamos saber, y también necesitamos esta partecita de visceral para poder entender y saber todo lo que necesitamos. En toda esta parte me gustó mucho, ya que fue muy importante para mí. He podido aprender bastante de todos estos temas, porque me ha enseñado a cómo seguir adelante, a cómo yo poder lograr cada una de mis metas, cada una de mis logros que yo tengo en cada una de estas vidas. Por ejemplo, este logro, esta meta que viene casi en camino de cada uno de nosotros, que son cosas que Papá Dios nos lo permite, y que son cosas que también nosotros mismos buscamos la manera de cómo llegar a cada una de estas metas, y nos sentimos más que orgullosos. Gracias a cada uno por haberme escuchado en esta tarde. Paso al siguiente compañero. Buenas tardes, mi nombre es Isaac Pereira y estaré hablando acerca de las pasiones, esclavo de las pasiones. Anatomía del enfadado. Muchas veces nosotros en el diario vivir, en los afanes de la vida, nos encontramos en diversas situaciones en las que nos enfadamos, nos airamos por cosas comunes de la vida. A veces nosotros tenemos un motor, tenemos un carro, se nos pincha una goma, se nos rompe la cadena, el vehículo no quiere prender, el vehículo no tiene gasolina, y pasamos el día enfadados, agobiados por una situación que simple y llanamente se soluciona brevemente, y nos agobiamos el día completo y a veces diversos días por una simple situación o por un simple problema. Aplacar la ansiedad. El escritor nos habla de que muchas veces en el diario vivir, en la frecuencia del día, vemos quizás a alguien que pasa rápidamente cerca de nosotros, o quizás nos quiere chocar, quizás nos habla mal, y es que no entendemos qué situación, o no sabemos qué situación esa persona tiene. El escritor nos habla
también acerca de la tristeza. La tristeza es un estado de ánimo donde podemos sacar tanto lo positivo como lo negativo, pero nosotros somos quienes decidimos qué sacar de cada situación. No podemos dejar que la tristeza nos agobie en el diario vivir. El escritor nos da diferentes facetas para nosotros poder lidiar con esta emoción. Una de esas facetas es hacer deporte. Si nosotros, en vez de pensar en las situaciones diarias, nos ponemos a hacer deporte, a hacer básquetbol, a hacer béisbol, a jugar con los amigos, a jugar con diferentes personas, nosotros podemos manobrar, nosotros podemos controlar la tristeza. También el escritor nos dice que una de las situaciones, que una de las facetas para poder controlar la tristeza es la oración. Y como bien sabemos, nosotros que somos un país creyente, somos un país que amamos a Dios, debemos poner como número uno principal lo que es la oración, porque la oración es el medio por el cual toda tristeza, toda ansiedad, toda atadura, todo problema se puede ir. Algo también que me gusta de Esclavo de la Pasión es que nosotros personalmente somos quienes podemos controlar las situaciones del día a día. No podemos esperar que la situación del diario vivir arruine nuestra vida, arruine el día de trabajo, arruine nuestra felicidad que tenemos cada uno de nosotros. Y lo más importante es saber que con la oración, que es el medio, nosotros podemos solucionar todo. Algo también sobre la ansiedad es que nos llama a no quedarnos quietos, a no quedarnos tan pensativos ante las situaciones, perdón. Si nosotros sufrimos de ansiedad o la tristeza nos quiere agobiar, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar algo que hacer, algo en que invertir el tiempo. Bien, gracias a cada uno de mis compañeros, gracias al maestro y gracias a la mesa que compone esta majestuosa exposición. Hasta aquí mi exposición. Buenas tardes, mi nombre es Rosalía Nayeli González y en esta ocasión les voy a hablar sobre un tema muy interesante titulado la autoconciencia. Este tema se refiere específicamente de la autoconciencia, es decir, de la capacidad que tenemos de reconocer y comprender nuestras emociones. De esta forma nos damos cuenta de la forma en que estos, a lo anteriormente mencionado, impactan nuestras decisiones y nuestras relaciones. La autoconciencia es fundamental para nuestro crecimiento personal y profesional. Por otra parte, tenemos el control de los impulsos. Debemos de cultivar la paciencia y el autocontrol, ya que si tenemos un control de los impulsos, podemos tomar decisiones sabias. Si tomamos decisiones sabias, podemos alcanzar grandes cosas. Cuando controlamos los impulsos, esto nos ayuda a nosotros a ser mejores personas y a lograr grandes cosas, a ir escalando poco a poco. Los estados de ánimo negativos. En esta parte, por ejemplo, la preocupación, la ansiedad, impiden que nuestra capacidad de decidir, de pensar y solucionar problemas se desarrolle. Por esto, si tenemos los pensamientos negativos, vamos a ir atrayendo eso. Entonces, por lo que yo les exhorto a cada uno de ustedes que sean un poco más positivos. El pensamiento positivo. Como les decía anteriormente, si somos positivos, atraemos eso a nuestras vidas. Una persona positiva tiende a esforzarse más, a no rendirse, a enfocarse siempre en lo positivo y salir adelante. El optimismo. Cuando tenemos una actitud positiva, nosotros se nos van abriendo puertas, vamos desarrollando
poco a poco. Si somos optimistas, le vemos otra perspectiva ante las adversidades o problemas que se nos presenten en la vida. Por lo que debemos de ser optimistas. Si somos optimistas, podemos alcanzar grandes cosas. El flujo de la neurobiología de la excelencia es un estado de concentración en una actividad donde ésta se disfruta tanto que parece pasar el tiempo parece pasar sin esfuerzo. Es decir, la persona disfruta lo que está haciendo. En la neurobiología, las personas se concentran y disfrutan cada proceso. El aprendizaje y flujo del nuevo modelo educativo. Este busca que los estudiantes se concentren más. Concluyo diciendo de que este tema se refiere específicamente a que usemos las emociones de forma inteligente y que seamos conscientes. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Génesis Fernández y les estaré hablando sobre las raíces de la empatía. Este capítulo aborda la importancia de la empatía como una habilidad fundamental para las relaciones humanas. Daniel Goleman comienza redactando La vida de Garen, un excelente y brillante cirujano, pero alexídrico, es decir, incapaz de reconocer o expresar las emociones de los demás. Desarrollo de la empatía. Muestra cómo el desarrollo de la empatía es esencial para las relaciones humanas y se basa en la conexión inmediata de las emociones con sus cuidadores. Ese desarrollo de la empatía es algo esencial, ya que nos permite ser personas empáticas. El niño bien sintonizado, como aquel que crece en un entorno donde sus emociones son reconocidas y realizadas de manera adecuada. Esto fomenta a la empatía y a que como nosotros debemos de tener o cuidar a nuestros niños, de que sean personas empáticas. Goldman destaca la sintonización emocional por parte de sus cuidadores como clave para la enseñanza de los niños. El coste de la falta de empatía. Goldman nos dice en este capítulo que la falta de empatía entre padres e hijos suele representar problemas de inseguridad, desconfianza para generar emociones y problemas en relaciones futuras. Este coste emocional nos lleva a que si no tenemos empatía con los demás, no vamos a estar en un entorno siempre estable con los demás. La neurología de la empatía. La neurología de la empatía, basándose en la neurona espejo, esta nos permite sentir lo que otros experimentan. La empatía y la ética, las raíces del altruismo. Goleman vincula la empatía y la ética al señalar que si estamos conectados con los demás, podemos sentir sus emociones y que estamos diseñados para poder conectarnos con las demás personas. La vida carente de empatía, la mentalidad del agresor, la moral del sociópata. Goleman explica que una vida sin empatía, la característica de la mentalidad del agresor y la moral del sociópata puede ser una deshumanización y de hacerle daños a los demás. Este capítulo para mí fue algo interesante, ya que si somos personas de que no tenemos empatía por los demás, pues no seremos personas de bien.
también habla de que si nosotros tenemos a nuestros hijos enseñándole todo eso de la empatía y cómo deben ser con los demás, ellos van a estar bien. Con esto concluyo, espero que les haya gustado mi tema. Muchas gracias. Bien, buenas noches, mi nombre es Victoria Rodríguez y en esta ocasión estaré hablando sobre las artes sociales. Desde pequeños los niños comienzan a desarrollar actividades importantes como la empatía y el autocontrol. A través de los juegos y las interacciones diarias van aprendiendo a expresar sus emociones, aunque aún están aprendiendo, pueden darse cuenta de las emociones de los demás y reaccionar a ellas. La expresión de las emociones. Saber expresar nuestras emociones es una habilidad muy importante, ya que podemos comunicarnos y llevarnos bien con los demás. Según Paul Ekman, las emociones suelen cambiar mucho de una cultura a otra. Por ejemplo, en algunos países las personas prefieren controlar sus emociones, mientras que en otros las hacen más abiertamente. Hay tres formas de expresar nuestras emociones. La primera es minimizar, cuando mostramos menos de lo que sentimos; maximizar, cuando exageramos lo que sentimos; y la sustitución, cuando mostramos emociones que en realidad no sentimos. La expresividad y el contagio emocional. Desde pequeños los seres humanos suelen desarrollar la capacidad de expresar y compartir sus emociones con los demás. Las emociones no solo afectan a las personas que las experimentan, sino también a las personas que los rodean, haciendo lo que es un contagio emocional. Los rudimentos de la inteligencia social. La inteligencia social es la habilidad de entender y relacionarnos bien con los demás, tomando en cuenta sus emociones de una manera empática y con respeto. La génesis de la competencia social. Habla de Cecil, que era un hombre brillante con una capacidad intachable en varios idiomas, pero carecía de habilidades sociales. No podía mantener ni siquiera una conversación cotidiana con los demás. Esta inhabilidad social se llama disenia, que es la dificultad de poder expresar las emociones, haciendo que la persona pueda malinterpretar lo que tú dices. Te odiamos en el momento crítico. Aquí aborda el tema del desarrollo social del niño. Un ejemplo de esto es en la escuela. Los niños populares tienen más habilidades en expresar sus emociones mientras que aquellos que son socialmente rechazados carecen de estas habilidades. Las habilidades sociales permiten la comunicación y influyen mucho en el desarrollo social del niño. El resplandor emocional. El resplandor emocional ocurre cuando las emociones de una persona afectan las de otra. Un ejemplo de esto es que nosotros estemos en la calle y nos encontremos con una persona borracha, una persona violenta, y en vez de nosotros enfrentarnos a ello, nosotros decidamos interactuar con esa persona, calmarlo, hacer lo que es un contagio emocional con esa persona, y así evitamos un conflicto. Hasta aquí mi parte, gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Reyes, amigo del amigo y compañero de los tiempos difíciles. Mi tema es la inteligencia emocional aplicada, en cual envuelve lo que es enemigos íntimos. Enemigos íntimos nos habla acerca de cómo ha aumentado el porcentaje de los divorcios a través de cómo pasan los años. Viéndose así que en el 1970 la probabilidad de un divorcio era un 50%, mientras que más tarde, en el 1990, esa probabilidad subió a lo que es un 67%.
viéndose como cada día va aumentando lo que es el divorcio, como las parejas no se están llevando bien y están fracasando. El segundo tema es el fracaso matrimonial. Vemos que las emociones negativas afectan lo que es la pareja. Sin embargo, John Gottman hizo una investigación por más de 2 décadas para saber los factores que influyen en el éxito o fracaso de una relación, donde llegó a la conclusión de que las relaciones que tienen problemas emocionales no se llevan bien en el hogar o tienen algunos problemas de familia, tienen una gran posibilidad de divorciarse. Pensamientos tóxicos. En la relación siempre tendemos a tener muchísimos pensamientos tóxicos. Por ejemplo, mi pareja siempre me dice: tú no me quieres, tú quieres a otra persona, tú no quieres estar conmigo. O pasa que tu pareja te dice: tú no me dedicas tiempo, deseas estar más tiempo con tus amigos que conmigo. Y así sucesivamente. Estos pensamientos muchas veces no son reales. Lo que son psicosis que tenemos en el cerebro, que muchas veces no son ciertas. Desbordamiento, el naufragio del matrimonio. Este tema, cuando una persona tiene un desbordamiento, no escucha, no analiza, no piensa las cosas, ni las analiza antes de accionar cualquier situación. Por eso, si tu pareja está pasando por un desbordamiento, debe tomar la rienda de la relación, porque así puedes tomar tú la situación, porque quien está pasando por esa etapa no tiene la capacidad para llevar a cabo cualquier cosa que se te presente, y así sucesivamente. Quien está pasando por una etapa de desbordamiento solo está pensando en fracaso, tiene todo lo negativo en la cabeza y está pensando totalmente en divorciarse. No busca ninguna alternativa de su situación. Consejo para el matrimonio: trata de que tu pareja se sienta amada, respetada, querida y sobre todo valorada en todas las ocasiones, y sobre todo que se sienta en confianza contigo mismo. Las buenas peleas. Esto habla acerca de una pareja el cual está en televisión, no se ponen de acuerdo y resulta que su pareja le da un tiro, y eso da a demostrar que no tenía una inteligencia emocional. Muchas gracias. Y esto es todo. Saludos, buenas. Mi nombre es Luis Eduardo Hernández. Soy estudiante de términos de la carrera de Lenguas Modernas, mención en educación de inglés. Saludos a la mesa, compañeros. Mi tema es ejecutivo con corazón. Quizás ustedes escuchen eso de ejecutivo con corazón. Quizá un buen jefe, así como decimos, pero esta vez es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nos topamos con Melvin McBroom, un señor que era un jefe demasiado estricto, con todas sus reglas, de esas que no pueden fallar en esos de los trabajos. Era tan estricto que nadie podía decirle lo contrario, que se lo decía, pues tenía un problema bien grave. Una vez en el 1978, el piloto Melvin McBroom llegó al aeropuerto de Portland, Oregon. Allá tuvo problemas con el tren de aterrizaje. ¿Qué pasa? Que cuando él tuvo problemas con el tren de aterrizaje, llamó a la torre de control. Llamando a la torre de control, pues se dio cuenta de que allá lo recibieron de una vez porque era una emergencia. Relata el cuento que cuando él llamaba decía: Mayday, ¿qué pasa? Necesito ayuda, tengo problemas con el tren de aterrizaje. ¿Qué pasa? Como él era un ejecutivo con corazón, supuestamente, que nadie podía decirle lo contrario, no aceptaba ningún tipo de opinión de su copiloto. ¿Qué pasa? En ese entonces, la parte que más me gusta es que cuando él quiere tratar de aterrizar,
él da vuelta en el aire para ver cómo maniobra el avión. Para ver cómo maniobra el avión para poder seguir y poder aterrizar con éxito. Sucede que luego de como media hora en el aire, luego de su tiempo requerido, el avión, tratando de aterrizar, cayó. El avión cayó, donde entonces trágicamente fallecieron 10 personas. ¿Por qué todo eso ocurrió? Todo eso ocurrió a base de que no aceptaban ningún tipo de opinión en favor ni en contra de sus subalternos, o dígase sus copilotos, porque quizás el copiloto puede que tuviera mucha más experiencia, aunque fuera copiloto. Fallecieron 10 personas en ese accidente y de ahí impartieron clases para las personas que van a ser pilotos, impartieron clases de qué hacer en ese momento. Entonces, la crítica a veces son críticas constructivas, otras veces no. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta eso de que si una persona permite a la crítica que tú tienes, puede que lo tome con consejo. Muchas veces no, muchas veces pasa lo contrario. A veces hay personas que la crítica la toman por mal. Para ellos no son buenas. Puede ser rechazada como sarcástica. También, una de las partes favoritas mías es que debemos de tener idea de cómo hablarle a la otra persona. Debemos de tener idea de cómo hablarle a la otra persona. Si, por ejemplo, esa persona no está esperando la respuesta que usted quiere, puede lastimarle o herirle sus sentimientos. Aquí a todo el mundo usted no le va a caer bien, y muchas veces, muchas personas no van a aceptar a usted como él, otros van a gritarle. Y con esta me despido con Filipenses 4:13, todo lo que es Cristo. Buenas noches, mi nombre es Ariel Estrella y en este momento yo estaré con ustedes compartiendo información acerca de lo que es la mente y la medicina. Aquí este hermoso relato empieza con una frase de Albert Camus que dice: ¿quién me enseñó eso, doctor? El sufrimiento, responde el médico. En este hermoso relato podemos ver la relación que hay entre la mente y el cuerpo, entre la mente y la medicina. Una vez un paciente fue al doctor a hacerse un chequeo médico y al presentar sangre en su orina, el médico le dice que debe ir al doctor y hacerse una citología renal. Al paciente escuchar la palabra citología renal, él inmediatamente se queda pasmado, se queda pausado. ¿Por qué? Porque su cabeza se ha ido a la palabra cáncer. Y es que a veces, en ocasiones, el reino de las enfermedades no es un diagnóstico médico, son las emociones. Son aquellas que nos llevan a una crisis totalmente que uno no puede después cómo resolver esos problemas. Hay dentro de nosotros los que son las emociones tóxicas. Y según datos clínicos, lo que es la ansiedad, el enojo, aquellos ataques que uno presenta de melancolía por un largo trayecto, puede afectar a nuestra salud. ¿De qué manera? Se dice, según algunas investigaciones científicas, ya sean en las universidades de Stanford o Yale, estas comentan que en los hombres estos son más propensos a presentar casos de ataque cardíaco porque estos se ven afectados por lo que es la ira, el enfado. Y esto lo que hace es que altera su flujo sanguíneo y puede causarle un ataque cardíaco. En las mujeres, ¿qué ocurre? Pues la ansiedad y el miedo. ¿Qué le puede causar a las mujeres? Un asma, una artritis o una jaqueca. Cuando la ira resulta suicida. A veces uno está en un momento bastante frustrante. Y no es que uno sienta la emoción, uno puede sentirla. El punto está en que usted sepa cómo manejarla, cómo controlarla. Porque usted está enojado, pero usted no puede continuar alimentando eso, porque eso es lo que va a hacer que usted pueda llegar a tener un ataque cardíaco, a que esto le afecte a su corazón. Se dice que el sistema nervioso es prácticamente la mente del cuerpo. El poder curativo del apoyo emocional. Esta parte es bastante importante. ¿Por qué? Porque nosotros como personas somos seres humanos que nos equivocamos a diario. Un día estamos bien, otros no. Somos prácticamente poseedores de emociones fuertes y bajas. ¿Y qué ocurre en esta parte? Usted, si no quiere hablar lo que le ocurre con una persona
trabajarla. ¿Por qué? Porque si no las reconoce, ¿cómo va a ser posible tratarlas? Y es que a veces nos damos cuenta, los doctores se basan en los que son las partes físicas y se olvidan de las reacciones emocionales de su paciente. Ellos se basan en que usted tiene esta enfermedad, pero ¿cómo va a reaccionar el paciente cuando usted le diga que tiene una enfermedad? Va a reaccionar de una mala manera. Y es por eso que la mejor medicina que el ser humano debe tener es que el médico debe tratar a sus pacientes como con una inteligencia emocional que le permita al paciente saber sobrellevar su diagnóstico, saber cómo tratarlo. Además de esto, nosotros como personas debemos reconocer nuestros sentimientos, saber cómo tratarlos y ser consciente de que para el enfado la empatía es un bálsamo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ana María Ciernante y le trataré de hablar acerca del crisol familiar. El crisol familiar es el aprendizaje que usamos en el hogar, es la enseñanza y las habilidades que tenemos. Cada uno de nosotros, como padres y hijos, debemos llevarnos cada día más mejor en el hogar, sin discusión, sin disgusto y tratando de sobrellevar. A veces tenemos discusiones con nuestra pareja. Nuestro hijo está en medio de esa discusión. No podemos hacer eso. Si vamos a discutir, vamos a la habitación y tratamos el tema, lo cual nos afectó el problema. Nuestros hijos en este momento son afectados emocionalmente. Aquí compartimos con nuestros hijos. Tenemos un tiempo dedicado para él. Le enseñamos el respeto, la confianza y tratamos de llevar cada tema, algún problema, alguna situación que suceda. Si tenemos a los hijos aislados, no, ¿qué te sucede en la escuela? No me sucedió nada. Entonces el niño no va a tener confianza. Debemos tenerle confianza, es decir, tenderle la mano a la confianza. La familia es la primera escuela de aprendizaje emocional. Desde el nacimiento debemos inculcarles los valores a nuestros hijos. Tú tienes que saber el respeto hacia los demás. Ignorar completamente los sentimientos de sus hijos. No debemos hacer eso. Debemos prestarle atención a nuestros hijos. A veces, en este siglo que estamos viviendo, tienen situaciones en la escuela. Mami, un niño me dio. No, tú tenías que darle también. No, debemos decirle, no pueden pelear porque son compañeritos. Y los compañeros no pueden pelear. El estilo de laissez-faire. Estos padres aquí tienen un sentimiento pero no una opinión. Son afectivos pero no opinan acerca de lo que le sucede al niño. Menosprecian y no respetan los sentimientos del niño. Es decir, reitero, ponemos a un lado lo que al niño le sucede, el problema. Siempre y cuando tenemos que prestarle atención a nuestros hijos, porque emocionalmente sus sentimientos se aíslan y al menos, ¿por qué mami no me escucha? ¿Por qué no respeta mi decisión? Una ventaja emocional. Aquí tenemos una habilidad emocional. Tenemos que tener en cuenta cada paso que dan nuestros hijos. Asimilación de fundamentos de inteligencia emocional. Aquí se compara con dos niños acerca de el que grita y el que no grita. Buenas noches, mi nombre es Alemania Tavares y yo les estaré hablando acerca del trauma y la reeducación emocional.
El TEP como desorden límbico no es más que un trauma que te haya pasado anteriormente en tu vida, ya sea un accidente, ya sea que hayas tenido la pérdida de tu hogar, ya sea que hayas perdido a alguien muy cercano a ti así rápido. También se usa mucho con los militares que al exponerse en su trabajo a bombas, explosivos, tienen diferentes tipos de pesadillas, tienen trauma, y ya cuando escuchan lo que es cualquier sonido no normal, ya ellos piensan como que es ya de lo que le pasó anteriormente. Me gustó mucho mi tema porque trataba acerca de esto mismo, de lo que es el TEP como desorden límbico, ya que en esa escuela estudiaban los niños. Hubo un niño que llevó una arma de fuego, lo que causó mucho trauma a los estudiantes porque al final el niño se disparó. Eso fue un trauma, ya ustedes se pueden imaginar. Ya los niños estaban que cuando escuchaban una ambulancia se detenían simplemente para ver si era para la escuela que iban. Los padres tuvieron que hablar mucho con ellos porque fue un trauma tan grande que los niños no podían ni siquiera dormir. El aprendizaje emocional y la superación del trauma. A veces pasan situaciones en nuestras vidas que, a pesar de que pase el tiempo, pensamos que ya no están ahí, pero sí. Pasan sucesos en nuestra vida del presente que nos recuerdan cosas que ya creíamos que habíamos superado. Por ejemplo, a veces el tener tanto estrés causa que la parte del cerebro donde están nuestras emociones se altere y le hablamos mal al que está a nuestro lado, nos vemos como en un punto de nuestras vidas que pensamos que no podemos salir hacia adelante, cuando no es así. Eso se ve mucho en las parejas. Por ejemplo, hay personas que piensan que simplemente el maltrato es físico cuando también es emocional. Por ejemplo, aquí tengo una imagen que dice que el abuso emocional no viene únicamente de las parejas, sino también las encontramos en la familia, en las amistades, incluso en nuestro propio trabajo. La psicoterapia como emocional, hablar me ayuda. Hablar me ayuda ¿a qué? Hablar me ayuda a desahogarme, hablar me ayuda a sentirme mejor, hablar me ayuda a sentirme en calma. En muchas ocasiones tenemos tanto estrés en nuestra vida que simplemente explotamos y no vemos como la salida en ese momento, y más adelante cuando tú superas la situación te das cuenta que simplemente era eso y ya. Eran cosas que tenían que pasar, pasaron, a veces no porque lo queríamos, sino pueden ser catástrofes naturales, pueden ser cosas que simplemente nos pasan porque Dios lo quiso así. Tengo una imagen aquí que dice que las emociones no son buenas ni malas, simplemente son eso, emociones. Tenemos que tratar de abrazarlas y aprender a vivir con ellas. Esto me da una enseñanza que en muchas ocasiones debemos de soltar y que las cosas pasen cuando tengan que pasar. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es José Luis Pérez y en la tarde de hoy les estaré hablando acerca de lo que es el temperamento, no es el destino. El temperamento básicamente se define por tres de ellos que son los básicos. Estos son el temperamento tímido, abierto y melancólico. Más sin embargo, estos tres no definen cómo será el individuo adulto al final de su crecimiento desarrollado y el desarrollo total de su cerebro. Después de una ardua investigación realizada por el científico e investigador Kagan de la Universidad de Georgetown en Washington DC y Harvard, indica que los padres son parte esencial de lo que es el desarrollo cognitivo y de las experiencias que experimentan sus hijos a tempranas edades. Pero a su vez, esto puede tener dos variantes, una negativa o una positiva.
la cual puede repercutir de manera positiva en que los niños pueden superar situaciones, traumas y demás de la mano de sus padres. Pero a su vez puede repercutir negativamente, ya que los niños no pueden superar situaciones si los padres los tienen arraigados a ellos, pues los están limitando a vivir la experiencia de la vida por cuenta propia. Los padres muchas veces hacen esas acciones pensando de que lo están haciendo por llevar la vida alegre del niño o emocionalmente tenerlos tranquilo. Pero como mencionaba anteriormente, esta es una manera que con sus dos vertientes, usualmente lo que hacen los padres es que prohíben a sus hijos de vivir las experiencias que al futuro los van a enseñar a vivir. La infancia es una puerta abierta a la oportunidad. Para esto nos vamos a remontar a lo que es el desarrollo de nuestro cerebro. El cerebro humano, en el ámbito animal, es uno de los cerebros que tardan más tiempo en desarrollarse, pues a lo largo y ancho de la vida va desarrollándose y aprendiendo nuevas experiencias día tras día. A su vez, el cerebro hace una mecánica que es titulada por los investigadores como el podado. El podado es básicamente la eliminación de todas las actividades que ya no son tan recurrentes en nuestro día a día, siendo estas olvidadas al pasar el tiempo. Muchos de nosotros no nos recordamos de cosas que pasaron anteriormente, pero a veces nos llegan esos pequeños reflejos, esos recuerdos, pues es que nuestro cerebro realizó lo que es el podado, ayudándonos a eliminar así situaciones que no nos hayan dejado avanzar en la vida y continuar adelante experimentando y desarrollándonos más. De igual forma, el cerebro a su vez es la herramienta motora de todos nosotros. Para culminar, los padres son quienes poseen el deber de guiar a sus hijos a desarrollarse, a que experimenten el mundo para que estos puedan superar traumas, problemas, situaciones que se les presentan en la vida y hacerlo de una manera consciente, que puedan desarrollarse totalmente sin tener que aferrarse a sus padres para proceder con estos. Espero que haya sido de alto entendimiento para todos ustedes. Muchas gracias. Esto fue todo para mí. Muy buenas noches, mi nombre es Wilson José Carraquios y el tema que les voy a hablar en el día de hoy es el analfabetismo emocional. ¿Qué es el analfabetismo emocional? Es una condición que muchas personas tienen a la hora de relacionarse con otras personas, que les hace imposible el poder comunicarse de una manera firme y concisa. ¿Qué quiero decir con eso? Que les cuesta expresar sus sentimientos de una manera normal. Muchas personas a lo largo del tiempo intentan romper con esas barreras, pero les cuesta mucho debido a que de pequeños sus padres no les dieron ese ejemplo para poder seguir adelante con sus vidas. Muchas veces pensamos que nuestros padres tienen el derecho o el deber de enseñarnos a nosotros cómo desarrollarnos en un ambiente sumamente solitario con personas que no conocemos, pero somos nosotros quienes debemos de tener en cuenta y saber cómo debemos de hablar con las personas que nos rodean. Me llama mucho este capítulo, me llama mucho porque yo también puedo ser una persona que sufre de analfabetismo a la hora de socializarme con muchas personas, que de hecho este capítulo enseña muchísimo y incita mucho a los niños y adolescentes a que sean más sociables. Y otra parte del capítulo que me llamó la atención, que es basta con el bullying. Muchos niños hacen bullying a otros debido a que sienten un nivel de inferioridad emocional al ver que esos niños o adolescentes tienen más capacidades mentales
a la hora de desarrollarse, ya sea en el ámbito académico o personal. Y muchos de ellos no piensan que no podrán con esa meta, pero sí se puede. De hecho, el analfabetismo emocional es una condición que muchos de nosotros debemos de tomar en cuenta, ya que vamos a ser lo que son maestros y lo que seremos maestros, ya que enfocarnos en nuestros niños, en ver en qué lugar podemos ayudarles a mejorar y ser mejores personas en un futuro. Muchas personas dicen, no, que ese niño no sabe socializar, no socializa, no sabe compartir con niños, pero no se van a lo profundo del sentimiento de ese niño, no saben lo que pasa por la mente de ese niño y quieren que ese niño sea como los demás, que pueda socializar como los demás, sin ver cómo puede acabar la situación. Muchísimas gracias. Excelente exposiciones. Me gustaría que le brindemos un fuerte aplauso a este quiero felicitarlos de manera particular, los profesionales que son ustedes, cómo manejan aquí este arte de estar frente a una cámara, un micrófono y sobre todo exponer un libro tan interesante como es La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Hoy estamos a 27 de noviembre de 2024. Universidad Dominicana en el recinto Puerto Plata. No se pierdan interesantísimas exposiciones por su canal favorito. Chao.